Stella celi extirpavit, quae lactavit dominum. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro con la Palabra de Dios, hoy en el 19º domingo, el tiempo ordinario, año impar, ciclo A. Tenemos una primera lectura tomada del primer libro de Reyes, una segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los romanos. Y el Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Cristo Jesús, seamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes, voluntad. Seamos a nuestros hijos, familiares, seres queridos, nuestras mascotas, bienes materiales y financieros. Y también sellamos los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir la palabra de Dios. Sangre de Cristo, protégenos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bien, queridos hermanos en Cristo, destacamos el versículo que dice: «Soy yo, no tengan miedo». Eso te lo dice hoy a ti y a mí también el Señor el día de hoy. Y en la primera lectura pues tenemos un personaje que es muy importante para nosotros, los cristianos católicos, que es el profeta Elías. Dice el texto, ¿verdad?, en la primera lectura, que pues Elías tiene unas conversaciones con el Señor, y él busca encontrar al Señor en el trueno, en los relámpagos, ¿verdad? Entonces la primera lectura nos invita, queridos hermanos, a estar atentos de escuchar la voz del Señor en medio de ruidos externos. Porque, permíteme un momento, cómo encontró al final Elías al Señor. No lo encontró en el viento, no lo encontró en el terremoto, no lo encontró en el fuego, ¿verdad?, sino en el murmullo de una brisa suave. Y en el Evangelio según Mateo, nuestra vida es comparada con una frágil embarcación sacudida por pruebas y dificultades. Y también la vida de la iglesia, que busca que miremos a Cristo y confiemos en su promesa, abro comillas: «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo», cierro comillas. Esta promesa tiene que hacernos eco a ti y a mí, y esto nos lleva a un primer punto que lo he llamado: «En mi oración encuentro la luz». Porque el texto comienza diciendo que el Señor se fue, él mandó a los discípulos, los despachó y se fue solo al monte para orar. Cuando nosotros tomamos la decisión de orar es porque nuestras almas nos lo están pidiendo. Recordemos lo que dice el Salmo: «Mi alma tiene sed de ti, en pos de ti mi carne languidece. Por eso vine a verte en el santuario, para admirar tu gloria y tu poder». Entonces primero nace como una necesidad, ¿verdad?, algo que está sucediendo aquí adentro en tu ser, para que tú quieras orar.
Y pues entonces luego viene a buscar uno el lugar, uno busca entonces el lugar. Por otro lado, hay unas intenciones propias, pero también hay intenciones por los otros. Aquí dice el texto que Jesús se retira a orar, pero luego él ve, ¿verdad? Él ve cómo el viento era contrario a donde estaba la barca de sus discípulos y decide ir hacia ellos. Es cuando nosotros también decidimos hacer una oración por el prójimo, por las demás personas. Aparte entonces de estas intenciones, vemos el ejemplo que nos da hoy el Evangelio según Mateo, que Jesús ora solo y luego va al encuentro de los discípulos que se encuentran en la barca con un fuerte viento que los sacudía. En la oración personal, ese viento puede ser tus realidades, cuáles son las realidades que te amenazan, las dificultades que estás pasando. Hay incluso momentos en que uno siente miedo, que es lo que te asusta, ¿verdad? Y la oración, ¿verdad? Esa oración, que es donde encuentras la luz de Cristo Jesús, cuando te encuentras con el Señor, te da paz, te da confianza y te da estabilidad. Bueno, identifica en este momento que te asusta en este momento, cuáles son las dificultades a las cuales estás enfrentando, ¿verdad? ¿Cuál es esa tormenta que estás viviendo actualmente? Stella celi extirpavit, quae lactavit Dominum. Mortis pestem quam Bien, queridos hermanos en Cristo, estamos de vuelta otra vez con esta reflexión maravillosa del Evangelio del día de hoy. Y el segundo punto lo he llamado la incredulidad. Y quiero partir, ¿verdad?, con una reflexión y un mensaje o un dato teológico muy importante. Encontramos el texto del día de hoy cuando dice, ¿verdad?, los discípulos al verlo andar sobre el agua Jesús se espantaron y decían es un fantasma y daban gritos de terror. Oye bien este versículo siguiente, por favor. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Este soy yo, ¿verdad?, es importante destacar el día de hoy porque vemos cómo el Señor, pues Jesús, pronuncia la fórmula de la autorrevelación de Dios, es la de revelación divina de Dios, yo soy. Entonces eso es importante porque la incredulidad muchas veces pues va a estar asociada a que nosotros nos alejamos del Señor y comenzamos a participar en muchísimas otras cosas paganas, ¿verdad?, que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra fe. Y esto puede conducirnos a que cuando estamos en dificultades, en tormenta, en medio de tormenta, y Dios se hace presente, no lo distinguimos. Entonces nos pasa como el texto cuando ellos dicen que creen ver un fantasma, no reconocen al Dios soy, al Dios divino, al Dios verdadero, al único Dios, al único Hijo de Dios. Y por eso el Señor te dice, hoy soy yo, no temas. Para llegar a este momento, ¿verdad?, debemos entonces abrir nuestro corazón y discernir a la luz del Espíritu Santo y poner la mirada solo en el Señor, para entonces reconocerlo y decir como hizo Pedro, porque siempre ponen a Pedro como el salido, el entrometido. Sin embargo, pues yo considero, mi opinión muy personal, que muchas veces uno tiene que tomar iniciativa, aunque a veces, bueno, te lleves tus trancazos en la vida. Pero fíjate como Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Es el osado y quiere también hacer propio de sí algo que está destinado tal vez solamente para el Señor, caminar sobre las aguas. Sin embargo, Él quiere también, toma esa iniciativa, pues tiene esa, vamos a decir, esa fe, ¿verdad?, que dicen que Pedro, pues al final el Señor le va a decir, hombre de poca fe. Bueno, está bien, nos hace recordar nuestra fragilidad humana. Sin embargo, Él toma esa iniciativa y le dice, Señor, mándame ir a ti. Eso te dice el Señor hoy también a ti, que tú se lo digas a Él. Mándame ir a ti, Señor. Y que pongas tu mirada solamente en el Señor. Stella celi extirpavit, quae lactavit Dominum. mortis pestem quam Y bien, queridos hermanos en Cristo, el tercer punto para terminar la reflexión del día de hoy es que
tomar la mano del Señor. En este punto quiero destacar una profesión de fe que hacen todos los discípulos que ven todo lo que está pasando, que van en la barca. La barca entonces es toda la iglesia. La iglesia somos todos, tú eres iglesia, yo soy iglesia, y todos somos iglesia. La iglesia pues ha pasado y siempre estará pasando, según la historia, muchas dificultades, muchas tempestades. Actualmente estamos viviendo una situación en la iglesia pues bastante compleja, ¿verdad? No me voy a detener ahorita pues mucho sobre esto. Sin embargo, bueno, estamos ante unas tormentas muy fuertes y el Señor nos está invitando a profesar nuestra fe, ¿verdad? Entonces, tomar la mano, señores, cuando estás en momentos difíciles, como Pedro, en el caso del texto del día del Evangelio del día de hoy, que Pedro en las turbulentas aguas, ¿verdad?, de tu vida, Pedro representa en este momento a cada uno de nosotros. Pedro, el vecino, Pedro en la comunidad parroquial, Pedro en el trabajo, así. ¿Cuáles son esos Pedros en nuestra vida? Y nosotros mismos podemos ser en este momento Pedro, porque estamos pasando probablemente alguna turbulencia, alguna dificultad, algún problema serio, algo que nos tiene como que no tenemos una salida, no vemos una salida, ¿verdad? Y pues nos invita el texto a no mirar el agua debajo de ti, porque cuando Pedro miró le dio miedo. A veces hay una expresión que nosotros decimos, tengo el agua hasta el cuello, o sea, quiere decir que no estamos nada bien espiritualmente. Ahora bien, la enseñanza y el llamado que hace el Señor el día de hoy, bueno, mirar que el Señor te está tendiendo su mano, como dice el texto, le tendió la mano, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, como lo quiere hacer hoy contigo en medio de tus dificultades, en medio del miedo, el desánimo, la desesperanza, la desconfianza. Debes alertarte, debes alentarte, ya que a tu puerta está una señal, como la señal del celular. Permite que tú a veces estás en un lugar y empiezas a mover el celular. Bueno, aquí la señal es el Espíritu Santo de Dios, es el encuentro del Señor que te tiende la mano, ¿verdad? Para que esa fe que tú tienes aumente, crezca esa fe y supliques entonces solamente al único Dios verdadero, al único Hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Como hizo Pedro, y diga, Señor, sálvame. Y para que profeses, ¿verdad?, y digas con propiedad, con autoridad, con seguridad, con credulidad, que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Por eso vamos a darle a Cristo una vez más todo el poder, el honor y la gloria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid, poderes malignos, venció Cristo, el Señor. Recuerda que tú y yo, unidos siempre como iglesia, unidos al cuerpo de Cristo, al Señor. Y vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos cubra con su manto. Recuerda darle like a esta reflexión del Evangelio, recuerda compartir, y deseo, ¿verdad?, y le pido al Señor que a través de su divina luz pues te permita encontrar el discernimiento en el Espíritu Santo de Dios. Ponga las palabras en tu boca para que tú como profeta, ¿verdad?, bajo el sacramento, ¿verdad?, gracias al sacramento del bautismo, compartas, hables, anuncies a un Cristo vivo, resucitado, vivo y glorificado, que te dice no tengas miedo, y que te tiende la mano para que tú se la tiendas a todas las personas que a tu alrededor están sedientas y necesitadas del mensaje que salva, que une, que te lleva a la vida eterna. Que tengas un excelente domingo en el Señor. Que Dios te bendiga. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios,